Campos, quien inaugura este curso con una sesión, con una conferencia abierta. El doctor Campos es profesor de la Maestría de Derecho Civil y en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es coordinador de la Clínica Jurídica en Responsabilidad Social en Derecho Privado, también en la Pontificia Universidad Católica. Es doctorando en Persona e Ordinamenti Juridici en la Universidad Católica de Sacro Cuore en Italia y magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un gusto tenerlo en estas aulas virtuales, profesor, y el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, Maite. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es realmente para mí un gusto poder compartir este espacio con todas las personas que se están conectando y sobre todo para comenzar un curso de actualización que está centrado en uno de los mecanismos de protección de los intereses de los particulares por excelencia, como es la tutela resarcitoria, como lo es la responsabilidad civil. Entonces, la finalidad de esta primera sesión, que es una sesión que inicia un grupo de aproximaciones de diversos profesores a distintos temas de la responsabilidad civil, tiene la finalidad de plantear ciertas bases o conceptos esenciales en lo que a responsabilidad civil se refiere, sobre todo enfocándonos en lo que es la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad por inejecución de obligaciones. Evidentemente, esta sesión, al ser una sesión introductoria, apuntará a introducir, a presentar ciertos conceptos, a visitar algunas ideas comunes o a criticar algunas ideas comunes que se suelen presentar dentro del análisis de la responsabilidad civil. A partir de ahí, la siguiente sesión, se trabajarán temas vinculados a los aspectos procesales de la responsabilidad civil para acabar esta etapa introductoria y posteriormente desentrañar algunos problemas específicos que se presentan hoy por hoy en la responsabilidad civil, como pueden ser, por ejemplo, la problemática vinculada a los casos de negligencia médica, a la problemática que se da en el marco de relaciones de consumo, a los daños que se pueden generar cuando estamos en escenarios de fraude inmobiliario o en general en el sector inmobiliario, la responsabilidad que tienen las personas jurídicas, sus representantes, sus gerentes o los órganos de la propia persona jurídica y la responsabilidad civil de la administración pública, entre otros puntos. Entonces, la finalidad de estas dos primeras sesiones, insisto, es plantear conceptos base, conceptos esenciales y a partir de ahí ir deteniéndonos con la plana docente que nos va a acompañar, que está conformada por profesores y profesoras de primer nivel, trabajar cada uno de los aspectos en particular. Entonces, hecha esta pequeña presentación de lo que es este curso de actualización de responsabilidad civil, reitero mi agradecimiento a todas y a todos, reitero mi agradecimiento, claro está, al Instituto Palestra por ser el vehículo a través del cual estamos realizando este curso y en específico a la doctora Maite Chumberiza por la organización. Entonces, sin más, he preparado una breve presentación que nos va a permitir seguir un orden con relación a los puntos que vamos a trabajar en la sesión de hoy día. Puntos que están vinculados a los sistemas de responsabilidad. Ahora bien, suele ser una forma tradicional de acercarse a los sistemas de responsabilidad civil en analizar las diferencias de regímenes que aparecen, por lo menos, entre los sistemas que están regulados a nivel legislativo en el Código Civil. Me refiero, pues, a la responsabilidad por inejecución de obligaciones, regulada en el libro sexto, las obligaciones, o contraponer este sistema de inejecución de obligaciones con la responsabilidad extracontractual, regulada como una de las fuentes de las obligaciones en el libro sexto. Lo que quiero trabajar en esta sesión es seguir un camino distinto. Es decir, no enjuiciar a priori las diferencias que pueden haber entre uno y otro sistema, sino que ese sea una suerte de punto de llegada luego de revisar las características normativas que tienen los sistemas de responsabilidad regulados en nuestro código.
¿Por qué opto por esta metodología de no plantear simplemente las diferencias y decir estas son las características por las cuales son diferentes estos dos sistemas de responsabilidad? Porque tengo para mí que muchas de las afirmaciones que se dan con relación a los sistemas de responsabilidad a veces están influenciadas por un modelo teórico, ¿correcto? Por un modelo teórico, y que no necesariamente responde a la realidad normativa que puede estar regulada en nuestra legislación. Esto no debe extrañarnos, ¿no? Es decir, el hecho de que se razone en muchas instituciones del derecho civil a la luz de un formante doctrinario, sea nacional o extranjero, es algo que, digamos, por lo menos en el ordenamiento peruano, es algo que se suele apreciar, que es apreciable día a día. Distintas son, por ejemplo, las aproximaciones que se realizan desde el formante jurisprudencial. Distintas son, por ejemplo, las aproximaciones que se realizan solamente a nivel del formante legislativo. Entonces, que uno se enfrente a los problemas de la responsabilidad civil partiendo o entendiendo que hay ciertas diferencias base, sin primero prestar atención a cuáles son las características normativas que tienen cada uno de esos sistemas, puede terminar siendo un problema metodológico que al final termine en simple y llanamente identificar que estos dos sistemas de responsabilidad no tienen ningún punto en común, no tienen ninguna órbita en común, o en sostener irreflexivamente que estos dos sistemas guardan las mismas finalidades y que por ese solo hecho deban tener las mismas características o los mismos elementos. Es decir, tanto las tesis que muestran como incompatibles los sistemas de responsabilidad civil, como las tesis que optan por la unificación de los sistemas de responsabilidad civil, tienen que hacer las cuentas con el dato legislativo si es que queremos plantear un discurso que tenga sustento normativo. Distinto será si yo a nivel de política legislativa quiero implementar un sistema diferenciado un sistema diferenciado de regímenes de responsabilidad o si quiero implementar un sistema unificado de regímenes de responsabilidad. Eso es un problema distinto a nivel de política legislativa con lo que yo podría hacer. Pero si atendemos a nuestra realidad normativa, tenemos estos dos grandes sistemas de responsabilidad y hay que articularlos de alguna forma para plantear cuáles pueden ser los puntos de contacto y cuáles son los puntos en los cuales efectivamente son regímenes diferentes. Entonces, partiendo de esa premisa y atendiendo a que esa va a ser la finalidad con la que voy a abordar los sistemas de responsabilidad, yo he preparado esta agenda que nos va a permitir desarrollar los temas a lo largo de la presente sesión. En primer lugar, enfocar o cuestionarnos si es que podemos advertir que hay una suerte de método de análisis de casos de la responsabilidad civil. Es decir, si es que dentro de la forma como nos aproximamos a la responsabilidad civil es posible establecer una suerte de protocolo para el abordaje de los casos de responsabilidad civil. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos en cuenta si hay un protocolo, si es que hay pasos a seguir para resolver un caso de responsabilidad, pues entonces no tendremos las herramientas para saber cómo se resuelve un caso de responsabilidad civil y no tendremos las herramientas para poder establecer un diseño sistemático de esa responsabilidad extracontractual. Al mismo tiempo, no tendremos la posibilidad de establecer un diseño sistemático para la resolución de casos a nivel de responsabilidad contractual. Y si eso no nos queda claro, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las particularidades de cada régimen, pues entonces no vamos a poder identificar con claridad qué hacer cuando se presenten supuestos de interferencia, qué hacer cuando se presenten supuestos en estas denominadas zonas grises, qué hacer cuando se presenten supuestos de concurrencia o de cúmulo de responsabilidades. Y repito, esto puede tener una solución a nivel doctrinario, esto puede tener una solución a nivel conceptual, pero esa solución a nivel conceptual tiene que conversar con las diferencias propias de nuestro régimen de responsabilidad. Y es que hay que ser conscientes de esas diferencias.
porque de lo contrario el discurso se mantendría en la mera abstracción y no tendría fundamento normativo. ¿Ok? Entonces, fijada esta agenda, empecemos con lo primero. ¿Es posible identificar un método de análisis de la responsabilidad civil? ¿Es posible identificar ciertos pasos que se tienen que seguir para resolver un caso de responsabilidad? Y lo cierto es que si uno revisa solo algunas de las aproximaciones que se dan para tratar de responder esta pregunta, uno puede encontrar que hay una variedad de posibilidades. Aquí simplemente estoy anotando dos, ¿ok? Podríamos mencionar alguna más, pero estoy mencionando dos en la medida en que estas dos aproximaciones son las que, de una revisión jurisprudencial, son las que se suelen abordar, son las que se suelen desarrollar. ¿Cómo así? Es para muchos conocida la posición del desaparecido profesor Lizardo Taboada Córdoba, quien en un pequeño manual, aborda los elementos tanto de la responsabilidad contractual como de la responsabilidad extracontractual y tratando de hacer un análisis en paralelo de cada uno de los dos regímenes, identifica que hay 4 elementos, ¿no? Antijuridicidad, causalidad, factor de atribución y daño. Y desarrolla el discurso de ambos sistemas de responsabilidad a la luz de estos 4 elementos. Otro enfoque que es sumamente utilizado y que uno lo encuentra no solo en jurisprudencia, sino también en las demandas, en las contestaciones de demanda que en materia de responsabilidad civil se desarrollan, es el vinculado a la tesis propuesta por el profesor Juan Espinosa Espinosa, en su ya, podemos decir, Tratado de Responsabilidad Civil, los volúmenes que tiene, en el cual plantea los elementos en un orden como el que está expuesto en la diapositiva. Primero hace alusión al factor de atribución, luego analiza la causalidad, luego se presta atención al daño, casi llegando al final a la antijuridicidad, y claro, en la comparación se añade este factor de imputabilidad, entendido pues como el querer, el conocer que se está realizando una determinada actividad que está generando un perjuicio a la otra parte, ¿no? Esta capacidad de discernimiento, ¿sí? que tantas reinterpretaciones ha generado a la luz, por ejemplo, de la reforma llevada a cabo por el Decreto Legislativo 1384 en materia de discapacidad. Y digamos, podríamos mencionar otras aproximaciones más. Podríamos mencionar, por ejemplo, aproximaciones como la del profesor Gastón Fernández Cruz, que habla de un análisis material, que habla de un análisis de imputación. Posiciones como, por ejemplo, la del profesor León Hilario, que apuesta por reconocer que hay un daño, causalidad, criterio de imputación y quizás el análisis de un acto generador. Ok. Pero por lo menos con estas dos aproximaciones, que son, repito, la que uno encuentra con mayor frecuencia en la realidad, habría que hacernos una pregunta. Y es si estas dos aproximaciones, al momento de presentar la forma de resolver un caso, o mejor dicho, al momento de presentar los elementos que se necesitan para hacer responsable a una persona, están indicando adicionalmente alguna suerte de pauta metodológica para la resolución de casos. ¿Por qué digo esto? Es decir, cuando analizamos la responsabilidad civil, por ejemplo, según Taboada, ¿esto es un orden de prelación? Es decir, primero analizo si la conducta es antijurídica, luego analizo si es que hay una relación de causalidad, luego presto atención a si la actuación fue dolosa, si la actuación fue culposa, y finalmente recién me preocupo en la entidad del daño para justificar la responsabilidad del agente. O en el análisis de Espinosa, comienzo más bien preguntándome si la responsabilidad es objetiva o subjetiva, según el factor de atribución. Luego planteo un análisis causal, identifico cuáles son los daños, el daño emergente, el lucro cesante, para recién analizar la antijuridicidad. ¿Hay un protocolo detrás de esta articulación de elementos?
Y en realidad parece que no. O sea, parece que en la presentación se esfuerza, se hace un esfuerzo por demás loable de poder establecer cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, seguramente. Y sin duda, esa finalidad, a juicio de los profesores Taboada y Espinosa, se cumple. Pero de ahí a indicar que esto puede constituir una suerte de protocolo para la resolución de casos, habría que hacer algunas precisiones adicionales. Y es que no reflexionar o no prestar atención sobre la necesidad de incorporar un protocolo ya pone al intérprete, sean los abogados del demandante, los abogados del demandado, los jueces, las juezas que resuelvan los casos, los expone a una suerte de incertidumbre con relación a fijar cuáles son, por ejemplo, a nivel procesal, los puntos en controversia, los puntos en discusión. Y ese vacío en cuanto al establecimiento de un protocolo es algo de lo que adolece, desde mi punto de vista, la responsabilidad civil. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad penal. Ahí la figura es completamente distinta. Si bien es cierto, hay particularidades entre los enfoques, normalmente hay una secuencia de pasos a seguir. Determinemos si ha habido una acción humana, si esa acción humana ha sido típica, si esa acción típica ha sido antijurídica, si esa acción antijurídica ha sido culpable, si además es punible, para los que consideran que la punibilidad es un elemento del delito. Pero hay una secuencia a seguir. Es decir, si es que yo no paso por la tipicidad, preguntarme pues por la culpabilidad podría terminar siendo ocioso de cara a la responsabilidad penal. Si es que yo directamente voy a un análisis de antijuridicidad en materia penal, sin previamente haber articulado o justificado que estoy frente a una conducta típica, pues nuevamente me enfrento frente a un problema porque estoy adelantando una discusión que de repente no se necesita realizar si es que la premisa base no se ha cumplido. Esa forma de abordar los casos, ese protocolo que uno puede identificar en el área de responsabilidad penal, o que, por ejemplo, puede terminar identificando, no sé, pues en el área del derecho internacional privado, ¿sí? Y en esto sigo un ejemplo que el profesor Fernández Cruz suele utilizar en clases, de diferenciar, oye, un problema es el problema de jurisdicción y otro problema es el problema de ley aplicable. Y claro, hay que establecer cuál soluciono primero para poder llegar a la correcta determinación de cuál es la ley aplicable en un caso de derecho internacional privado. Y hay un método a seguir. Eso que en ciertas áreas del derecho se ha desarrollado con mayor preocupación, no se suele plantear, por lo menos a nivel de protocolo, a nivel de líneas guía, a nivel de líneas base, en caso de responsabilidad civil, por lo menos en sus aproximaciones más tradicionales. Frente a este panorama, yo creo que es posible, y permítanme compartir esto con ustedes, plantear una suerte de propuesta con relación a cuáles son los pasos, o mejor dicho, las preguntas que tenemos que realizarnos cuando estamos frente a un caso de responsabilidad civil. Hay cierta afinidad, no se puede negar, entre lo que les voy a plantear y posturas que en nuestro medio han desarrollado, por ejemplo, el profesor Fernández Cruz o el profesor León, o con anterioridad el profesor de Trafañiz. ¿Sí? Pero el articularlo a través de preguntas, creo yo, puede terminar orientando no solo una forma de formular demandas, no solo una forma de defenderse de los casos de responsabilidad, sino una forma de abordar a nivel judicial o a nivel arbitral, ¿por qué no?, cuáles son las preguntas que debemos de hacernos para determinar si aquel que está siendo sindicado como responsable al final del día es considerado como tal, responsable civil. ¿Cuál es la primera pregunta que es con la que tenemos que partir? En un caso de responsabilidad civil, y en un momento voy a poner ejemplos concretos, primero vayamos a la teoría. En un caso de responsabilidad civil, va a haber una víctima que se va a presentar.
Es una víctima que se va a presentar pues a negociar la indemnización con el empleador. Es la víctima que que ha tomado contacto con el seguro para determinar si la aseguradora paga o no el siniestro en función de la cobertura que esa aseguradora ha realizado sobre el agente dañoso. Tenemos a la víctima que va al Poder Judicial, tenemos a la víctima que va al ámbito arbitral a solicitar una indemnización. Ok, la primera pregunta que hay que hacerle a esa víctima, en sentido figurado, no es que le vamos a preguntar, le vamos a llevar el micro, víctima, ¿qué piensas? No. La primera pregunta que vamos a hacernos, que hay que preguntarnos respecto de la víctima, que hay que formularnos respecto de la víctima, es, oye víctima, tú estás viniendo a reclamar protección por parte del sistema a nivel de la tutela resarcitoria porque estás alegando que se te ha lesionado algún interés. Posiblemente, si estoy yendo a negociar una transacción con el empleador, es porque de repente el empleador me ha despedido injustificadamente, el empleador me ha pedido mi carta de renuncia, y como consecuencia de ello hay una serie de daños que yo voy a sufrir y lo que quiero es llegar a un acuerdo con el trabajador, con el empleador. Entonces alegaré pues que hay un interés económico, ya no voy a seguir recibiendo la misma remuneración y por lo tanto esa es la suma que quiero poner sobre la mesa al momento de transar. O en realidad, ¿será que esta persona ha sufrido un daño físico y voy a ir con la aseguradora a discutir si ese daño está cubierto o no está cubierto por la póliza? O no es si el daño está cubierto por la póliza, sino si es la cobertura alcanza al tipo de conducta que ha producido el agente al momento de generar el daño. O es es la historia que se traslada a la demanda que la voy a terminar trasladando al magistrado, a la magistrada, para que resuelva el caso. Y diré, oiga, señor juez, oiga, señora jueza, hay utilidades o bienes económicos, bienes de mi propiedad, créditos, activos, tangibles, intangibles, que se han visto reducidos, lesionados, destruidos como consecuencia del daño. Entonces, hay un interés económico por parte de la gente que va y solicita una indemnización. Pero a veces no solo es un interés económico, sino también puede ser un interés de índole moral. Y ahí es donde la víctima va a decir, oiga, señor juez, señora jueza, como consecuencia del accidente de tránsito, he sufrido una lesión a mi integridad física. Y no solo ha habido una lesión a mi integridad física, sino que adicionalmente eso ha producido alguna perturbación en mi estado de ánimo que genera que yo ya no pueda realizar las mismas actividades que venía realizando. Entonces, voy y le digo al juez, le digo al árbitro, he sufrido un daño, se ha lesionado mi interés. Acá. Si es que la víctima no viene alegando que se ha lesionado su interés y pidiendo algún tipo de protección judicial o extrajudicial, no vamos a estar frente a un caso de responsabilidad civil. Eso es un previous. ¿Ok? Pero no vayamos a considerar, no vayamos a creer que todo interés que es alegado como lesionado por un tercero tiene que ser protegido por la tutela resarcitoria. Es decir, la primera pregunta que hay que hacernos es si toda lesión a interés, todo daño, siguiendo a los italianos, todo daño evento, debe ser o no tutelado por la responsabilidad civil, o mejor dicho, por la tutela resarcitoria para generar la responsabilidad civil de un sujeto. Y es que esta pregunta es importante, es determinante, porque eso va a permitir establecer qué tan amplia o reducida va a ser el alcance de la tutela resarcitoria en ese caso y para adelante. Entonces, hay ciertos intereses que, digamos, el ordenamiento los considera y los ha considerado y los sigue considerando y posiblemente los considerará como resarcibles, como susceptibles de tutela resarcitoria. Sí.
O sea, sería raro el alegar que por la lesión a un interés, por ejemplo, se ha vulnerado mi derecho de propiedad, ¿ok? Han destruido mi casa. El bus iba a tal velocidad que perdió el control el conductor y el bus se incrustó en el inmueble. Queda claro que ese interés económico por la lesión a tu derecho de propiedad es un interés tutelable. ¿Sí? Queda claro también que si yo voy y alego que se ha lesionado un derecho de la personalidad, eso es también un interés tutelable. El interés a la intimidad, el interés al honor, el interés a la buena reputación. ¿Sí? Entonces, hay intereses que ya están protegidos por la tutela resarcitoria. Pero a este nivel es donde, por ejemplo, se generan discusiones, o deberían generarse discusiones, de hecho se generan discusiones, con relación a la incorporación de nuevas voces de daño que como partida autónoma quiere que se resarzan. Por ejemplo, retomo un ejemplo que mencioné hace un momento. La víctima va y dice, oiga, señor juez, señora jueza, yo he perdido, yo he sufrido una lesión en mi centro de trabajo, de manera que ha quedado inutilizada una de mis manos, o ha sufrido un supuesto pues, de invalidez temporal o de invalidez permanente en una de esas extremidades. Y dice, señora jueza, yo mensualmente iba a tomar clases de pintura y ahora ya no voy a poder tomar esas clases de pintura como consecuencia de la lesión que tengo nunca más. Y como consecuencia de ello, independientemente del daño a la integridad, independientemente del daño por la perturbación del estado de ánimo, yo le solicito que me indemnice por la imposibilidad de poder seguir gozando de actividades que me generaban algún tipo de placer, algún tipo de beneficio. Yo era un artista aficionado. Yo quiero que ese interés, el interés económico, el interés inmaterial que se ha visto lesionado por no acceder a las mismas actividades, por no realizar las mismas actividades que yo podía efectuar estando al 100%, es lo que busco que se me indemnice como una partida. Esto que en otros ordenamientos se suele denominar, en Italia, por ejemplo, un daño existencial. O que en ordenamientos en Sudamérica se ha denominado como el perjuicio de agrado. Perjuicio de agrado. Siguiendo la terminología francesa. Entonces, la discusión ahí está en, oye, ¿y ese daño? Ese interés en seguir realizando actividades que te daban algún tipo de beneficio, algún tipo de placer, es un interés que debe ser tutelado de forma autónoma por la tutela resarcitoria, de manera que se le conceda un monto de daño como si fuese una partida distinta a las voces de daño que ya conocemos. Ese es un primer nivel de discusión. Ese es un primer nivel de discusión. O puede suceder, sí, o puede suceder que haya cierta clase de daños que el ordenamiento los tolere y que por lo tanto se reconozca que frente a ese tipo de casos no estoy frente a un caso de tutela resarcitoria, porque digamos puede ser considerado como un daño ínfimo. Eso es, por ejemplo, y con eso retomo por un momento la pregunta que formula el doctor Amado en el chat, en algunos casos de responsabilidad medioambiental. Cuando en la responsabilidad medioambiental, por ejemplo, se indica que hay un nivel de contaminación sujeto a límites máximos permisibles,
lo que se está indicando en ese caso que hay cierto nivel de daños que son tolerados, o sea, daños porque se produce esa afectación en la realidad, pero a pesar de que se produzca esa afectación en la realidad, no van a ser protegidos porque el ordenamiento ha dispuesto que eso lo debemos tolerar. Y por lo tanto, más bien, habrá responsabilidad en materia medioambiental cuando nos encontremos frente a daños intolerables. Esto, dicho sea de paso, no es algo que únicamente uno lo encuentra a nivel de la responsabilidad medioambiental. ¿No? Esto tiene sus antecedentes, por ejemplo, en disposiciones del Código Civil, como aquellas que regulan las relaciones de vecindad. Si uno regula los artículos, si uno revisa los artículos, si la memoria no me falla, 959, 960, 961, 958, uno podrá advertir que el legislador expresamente ha dicho, oye, puede ser que dentro de una determinada ciudad, dentro de una determinada circunscripción, se realicen actividades comerciales, perdón, se realicen actividades industriales y que eso generen molestias de humo, hollín, ruidos, pero la propia disposición dice que esas actividades se van a realizar y son admisibles que se realicen en tanto no excedan márgenes de lo normalmente aceptable. Y ese es el término que se utiliza, la anormalidad como parámetro para establecer cuándo en el marco de relaciones de vecindad recién se activa la posibilidad de ir a la tutela resarcitoria. Fíjense, estimados doctores, estimadas doctoras, que no estamos hablando aquí de si hubo culpa o no, eso es después. No estamos hablando aquí de quién fue el causante o no, estamos planteando una discusión si es que ciertos intereses que, habiendo sido lesionados, son protegidos o no por la tutela resarcitoria. Nadie duda que la persona que no va a poder utilizar su mano ya no va a poder tomar, por lo menos como las tomaba antes, esas clases de pintura. Nadie duda que la comunidad, nadie duda, por ejemplo, pues que si estás en tu edificio y, como me lo contaba un profesor al cual estimo y aprecio mucho, hace poco, y tu vecino tiene estos perros pues que son inmensos y los dejan todo el día y ladran y ladran y ladran, ladran a tal magnitud que llega un momento que pasa de lo tolerable. Ahí es donde opera la responsabilidad civil. Ahí es donde opera la tutela resarcitoria. O sea, el sistema sí contempla que hay ciertos daños que los particulares debemos tolerar. Y frente a los daños intolerables es donde se activa la tutela resarcitoria. Claro, fijar cuándo algo es normal o anormal, cuándo algo es ínfimo o no, es algo que no se puede determinar en abstracto, sino que se establece caso por caso, a menos que haya una regulación de soporte. Por ejemplo, para el caso de los ladridos o los ruidos que puedan emitir los animales en el marco de un edificio, hay muchas municipalidades que establecen límites de tolerancia en función a los decibeles para evitar contaminación sonora. Y eso se aplica para vecinos, eso se aplica para los claxon, eso a veces se aplica para la intensidad de luminosidad de los vehículos en el transporte terrestre, y son parámetros que desde el derecho administrativo pueden servir para orientar cuándo un daño es o debe ser tolerado por los particulares. Y por lo tanto, que no se activa el recurso, no se activa el camino a la tutela resarcitoria, a la responsabilidad civil. Esa misma discusión es, por ejemplo, la que se ha planteado cuando se discute si el daño al proyecto de vida es una voz de daño resarcible. Porque la primera pregunta que se realiza ahí es, ¿existe algún interés jurídicamente relevante de la víctima que justifique que se indemnice de forma autónoma ese daño, la lesión de ese interés? Y ustedes habrán sido testigos de que existen posiciones a favor, sobre todo los que
a partir de las enseñanzas de Carlos Fernández de Sarego, han seguido esa posición, y desde la época de Fernando de Traseniz hasta, y quizás el mayor crítico, el crítico que con mayor rigurosidad ha cuestionado la voz de daño al proyecto de vida, como es la posición del profesor León, han discutido sobre si estamos frente a una voz resarcitoria o no. Y lo que tenemos ahora es una indefinición jurisprudencial, porque siguen habiendo sentencias o posiciones que te dicen que son resarcibles de forma autónoma, y hay otras posiciones que ya empiezan a afirmar de la irresarcibilidad del daño al proyecto de vida. Entonces lo que hay que discutir ahí es si esa idea, proyecto de vida, tiene la justificación jurídica para ser protegida por la responsabilidad civil. El profesor de Traseniz tenía un símil que creo yo me parece súper pertinente para este caso. De Traseniz decía, hay que evaluar si es que, entendiendo que hay un país de la responsabilidad civil, todas las personas pueden entrar al país de la responsabilidad civil. Y claro, la idea es muy gráfica, porque si dejamos que todas las personas entren, si les damos asilo a todas las personas, a todas las víctimas para que ingresen al país de la responsabilidad civil, comprenderán ustedes cómo esto va a generar problemas de superpoblación. Entonces hay que poner una suerte de aduanas que me digan cuándo una persona entra al país de la responsabilidad civil y cuándo una persona no. Cuándo un interés alegado por la víctima va a ser protegido por la tutela resarcitoria y cuándo no. Ese es el primer problema que se tiene que responder. Y dependiendo de la respuesta a ese problema, recién continúa en el análisis. Porque si ya se toma la posición de que un determinado interés que se alega al ser lesionado no va a ser protegido, que haya juego con culpa va a ser poco relevante. Determinar si hubo causalidad adecuada, conditio sine qua non, termina siendo irrelevante. Si esa persona ni siquiera la dejamos pasar al país de la responsabilidad civil, ¿cómo es que vamos a jugar? ¿O cómo vamos a invitar a que pase a alguna casa o que viva algún distrito en alguna provincia esa víctima en este país de la responsabilidad civil, si ni siquiera la dejé entrar? Entonces yo agradezco la intervención del doctor Amado porque ha permitido graficar de forma más tangible cómo es que sí hay un primer nivel de discusión que se presenta cuando estamos en un caso de responsabilidad civil. La pregunta es, ¿todo interés debe ser tutelado? ¿O es que hay ciertos intereses que no merecen tutela por parte de la responsabilidad civil? Porque son lesiones ínfimas, porque el interés que se ha lesionado no es un interés relevante, de repente es un interés ilícito. No todo daño, no todo lesión en un interés es per se resarcible. Tengo que establecer cuál es ese marco de referencia. Claro, y el doctor Amado iba un poco más allá y decía, o preguntaba, en materia de daño ambiental, ¿el Estado puede demandar indemnización en la vía civil o solo corresponde imponer multas y medidas correctivas como resarcimiento? ¿Cómo opera la responsabilidad estatal por hecho de los particulares? Claro, hay dos extremos en la pregunta, porque una pregunta se está cuestionando por si el Estado puede demandar la indemnización, y en el otro caso se está cuestionando si puede haber una responsabilidad estatal, es decir, el Estado como víctima y el Estado como responsable, y ambos escenarios se pueden presentar. Esto nos lleva a toda la problemática que se va a generar y que no en materia de responsabilidad ambiental, pero sí en materia de responsabilidad por consumo, se va a plantear con lo que es la tutela de los intereses difusos. Y el profesor Carreón, buenas noches, profesor Carreón, se pregunta, ¿y el derecho a la vida? Por supuesto. Honor, intimidad, reputación, el propio derecho a la vida es un derecho que tiene que ser también protegido. O algunas manifestaciones en específico
como puede ser, fíjense, este ejemplo es bien interesante, como puede ser la dignidad humana. Sí, como puede ser la dignidad humana. Y uno puede decir, no, pues es que la dignidad humana está de por medio siempre. Sí, correcto. Pero existen ciertas figuras que exponen de una especial manera y que lesionan de manera directa a la dignidad humana. Ejemplo, trata de personas. Como ustedes recordarán, hacia el año pasado, si el año pasado se modifica el Código Penal para rearticular la sistemática de los delitos de trata de personas y se pone en el centro de la discusión, cuál es el bien jurídico tutelado detrás de la trata. Y por mucho tiempo eso fue una discusión entre lo que se vulnera es la libertad, lo que se vulnera es la integridad sexual, y al final la posición que por lo menos la vigente hasta este momento establecida por el legislador y respaldada ya en acuerdos plenarios previos a la modificación legislativa, es que cuando estamos frente a un escenario de trata de personas, estamos tratando a las personas como cosas, porque las estamos sujetando o sometiendo a un escenario de comercio. Entonces, en ese escenario, tengo un caso donde estoy tratando a la persona no como un fin en sí mismo, sino como un mero medio. La definición kantiana de dignidad. Y ahí se reconoce, pues, una manifestación concreta, una afectación directa de la dignidad en los escenarios de trata. Si dentro de los presentes están personas que están vinculados a temas de responsabilidad penal, por ejemplo, sabrán lo complicado que es el poder establecer directivas para el tratamiento de la reparación civil en el ámbito de los delitos de trata de personas. El doctor Reinaldo señala cómo determinar los parámetros o las características que debe tener un daño para determinar si es tolerable o no. ¿Habrá una forma de identificarlo? ¿Una forma general y abstracta de identificarlo? No. Lo que se ha realizado, primero empiezo a nivel de legislación comparada, lo que se ha realizado, por ejemplo, en Francia, es una suerte de sistematización que ha hecho la doctrina en función de aquellos casos en los cuales la jurisprudencia ha ampliado y reconocido la tutela resarcitoria. Por ejemplo, hay un texto muy interesante que se les va a poner a disposición, que es el texto de Borghetti en Francia, donde él identifica que la jurisprudencia ha hecho como una suerte de catálogo de intereses que son protegidos. En primer lugar, derechos de la personalidad, vida, integridad, salud. En segundo lugar, derechos patrimoniales, vinculados a la propiedad, vinculados al crédito. En tercer lugar, afectaciones de índole psíquica, psicológica, vinculados al estado de ánimo, pensando en el daño moral. Y termino la reflexión Borghetti indicando, y hay otra clase de intereses que se terminan analizando día a día, o sea, caso a caso, como por ejemplo los escenarios en los cuales se puede considerar que la propia existencia de una persona es considerada como daño o no. Me refiero a los casos en los cuales se demanda una indemnización por ejemplo, haber nacido. Por ejemplo, esto sucede en aquellos ordenamientos en los cuales, estando el aborto permitido, el médico no advierte de algún problema físico que pueda estar sufriendo el feto y que por lo tanto expone a la madre y posteriormente al menor que nace con vida, al menor de edad que nace con vida, a la propia existencia. Y ya han habido pronunciamientos por parte de la jurisprudencia francesa en el famoso caso Perruquet, en el cual
se ordenó indemnizaciones por considerar que la propia existencia, bajo ciertas consideraciones de una persona, puede ser considerada como daño. Claro, bajo un contexto normativo determinado. En escenarios en los cuales tenemos un régimen donde el aborto está prohibido y hay serias discusiones sobre si el denominado aborto eugenésico es contrario o no a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa discusión se circunscribe o se delimita. Entonces, estimado doctor Reinaldo, no es que tengamos una fórmula para poder establecer en qué casos el daño es tolerable o no. Y aquí hay que valernos de otras herramientas, como por ejemplo la correlación que puede haber entre las habilitaciones administrativas o no y el ámbito del derecho civil. O la particularidad, sensibilidad que puede tener la jurisprudencia en un momento determinado por admitir el resarcimiento de cierta clase de daños o no. El legislador ha intentado poner parámetros, pero no pensando tanto en la magnitud o no del daño, como sí pensando en las distintas actividades que puede terminar realizando el agente cuando genera el daño. Eso lo vamos a ver en un momento en la responsabilidad extracontractual. El estimado doctor Carrión consulta, mejor fallecido que discapaz si la vida no es indemnizable, no resarcible. Completamente de acuerdo con el comentario, en el sentido de que es que ahí hay dos problemas, ¿no? Uno, si consideramos que el derecho a la vida es per se tutelable, lo que a veces no aparece a nivel de responsabilidad civil, me refiero, es un adecuado reforzamiento a la tutela del propio derecho a la vida cuando se priva la vida de una persona. Y por eso es que a veces, si uno simplemente se delimita a hacer una operación matemática de los daños que puede haber sufrido una persona, si es que esta persona sufre algún tipo de invalidez temporal o permanente, puede terminar siendo eso más caro que si vemos cuáles son los daños a los que se puede haber expuesto ya no la víctima, porque la víctima falleció. En este caso, preguntaremos a los deudos con relación al alcance del resarcimiento. Entonces, claro, mejor fallecido que incapaz, porque con alguna discapacidad física. Porque en ese escenario, el monto de la indemnización parecería ser distinto. Pero lo que pasa, y eso es lo que, por ejemplo, se va a explorar al momento en que ustedes analicen el ámbito de la responsabilidad civil médica, se va a terminar analizando si es que en estos casos no hay ciertos daños que se generan como consecuencia de la muerte de una persona y que muchas veces los pasamos por alto. Como por ejemplo, que al fallecer una persona y esta persona ser la principal fuente de sustento para su familia, el daño no solamente se tiene que reputar en función de la afectación anímica que estén sufriendo los deudos, sino también en función a cuánto era el monto que debería esta persona estar otorgando a su familia con carácter de manutención. Y es raro encontrar situaciones en la práctica donde, por lo menos de manera generalizada, se terminen invocando esas sumas de dinero. Claro, y es que en nuestro país eso no está regulado de forma expresa, en otros ordenamientos sí, pensemos en Argentina, pensemos en Brasil, tienen disposiciones expresas en los códigos civiles que apuntan a que el resarcimiento debe cubrir para los deudos aquella manutención que por un determinado periodo de tiempo la persona que realizaba esa manutención ya no la va a poder dar porque ha fallecido. Entonces, la vida no solo es indemnizable o resarcible, sino que tiene que tener una especial protección por parte del ordenamiento y una particularidad y una particular capacitación por parte del abogado o la abogada que defiende a esa víctima. Porque por más sensibilidad que uno tenga por el resarcimiento en este tipo de casos, por la protección resarcitoria en este tipo de casos, si es que la víctima no lo demanda, el juez va a tener serios problemas para poder otorgar un monto
más allá del que está siendo demandado. El doctor Fiestas señala, doctor, buenas noches, no le entendí que solo puede tener responsabilidad del Estado en el consumo y no el medio ambiente. Así fue o le entendí mal. ¿Podría aclarar respecto al daño ambiental? Sí, claro, doctor Fiestas, con mucho gusto. Esto era como comentario a la afirmación que realizaba, o a la pregunta que realizaba uno de sus compañeros. Lo que decía ese compañero era que si el Estado podía ser considerado como víctima en los casos de daño ambiental, o si el Estado podía ser considerado como responsable en los casos de daño ambiental. Y lo que yo decía es que ambos escenarios son posibles que se realicen. Y claro, como de daño ambiental hablamos, tendremos que incorporar ahí la variable de protección e intereses difusos. Y de repente, sin perjuicio de considerar que para cierta clase de daños ambientales el Estado pueda ser la víctima directa, quizás el Estado va a terminar siendo una suerte de representante de esta colectividad de intereses difusos o en general, supraindividuales de las víctimas. Y lo único que me limité a realizar es que un ejercicio, no en materia de responsabilidad ambiental, pero sí un ejercicio de protección de intereses difusos, se va a ver en el presente curso cuando se trabaje en los temas de responsabilidad en relaciones de consumo. ¿Sí? El doctor Fiesta dice, doctor, y en un accidente de tránsito donde el agraviado fue el que se expuso al peligro al caminar en la carretera de noche y un carro lo atropelló y después exige el pago de una indemnización porque no pudo laborar por más de 20 días, a pesar que el seguro contra accidentes ha cubierto todos sus gastos, lo que tenemos ahí, doctor Fiesta, no es un problema de saber si ese interés se protege o no, porque de por medio lo que se está reclamando es la protección de la integridad física. Entonces, digamos que esta primera pregunta que estoy planteando se supera. Aquí el problema en su caso es otro. Es admitiendo que los intereses personales, que la integridad física de una persona es un interés que debe ser tutelado, la siguiente pregunta es, oiga, ¿en qué casos? O sea, ya admití que esos intereses son protegidos por la tutela resarcitoria. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos eso genera responsabilidad en el agente? Que es un problema distinto. Y para simplemente responder su pregunta, doctor Fiestas, ese es un problema que se va a responder, por ejemplo, en el caso que usted menciona, con un tema de causalidad, ¿no? Estableciendo, preguntándonos quién es el causante del daño. Y habría que analizar si ese causante del daño es un causante del daño que fue realmente el que por su propia culpa, o mejor dicho, por su propia participación se generó el daño, y por lo tanto estamos frente a una participación determinante de la víctima, con lo cual se debería excluir de responsabilidad, más allá de que operen seguros de carácter social al respecto. O de repente fue una contribución en el daño, o sea, no es que el que atropelló, disculpen, hay un micro abierto. Se ha reportado. Disculpen la interrupción, por favor. Los países están. Muchísimas gracias. Les decía, puede ser que la participación de la víctima haya sido determinante, o puede ser que la participación de la víctima simplemente concurrió a la generación del daño, pero eso es un problema distinto. Con eso no estamos negando que se proteja la integridad física. La integridad física se protege, sí, sin duda. Lo que hay que ver ahora es qué condiciones consideramos para que esa lesión genere responsabilidad en el agente. Por eso es que de lo que hemos estado hablando, de la magnitud del daño tolerable, del daño intolerable, del daño ínfimo, es solamente parte de la primera pregunta, y es saber si un interés es posible que sea, es susceptible que sea tutelado o no. Luego pasamos a una siguiente pregunta, y es, ¿cómo empiezo el análisis? Recuerden que estamos tratando de buscar un protocolo para la solución de casos. Y estamos en el primer paso. Pasemos al segundo. Ya invitamos a las víctimas al país de la responsabilidad civil. Ya están dentro del país de la responsabilidad civil. Y la pregunta es, ¿qué hago? Empiezo indagando por quién fue la persona que generó el daño.
Comienzo preguntándome quién fue el causante. Comienzo preguntando, en materia de responsabilidad contractual, si el deudor cumplió o incumplió con dolo, con culpa. Comienzo a preguntarme si es que en el marco de una relación laboral, por ejemplo, el empleador incumplió con sus deberes de seguridad y salud en el trabajo. O comienzo a preguntarle de nuevo a la víctima, ¿no? Oye, ¿has dicho que tu interés económico se ha visto lesionado? No, sí. ¿Has dicho que tu interés inmaterial, tu interés moral se ha visto lesionado? No, sí. Ya. Ahora dime, ¿en qué ha consistido tu daño? Lo que pasa es que como consecuencia del daño me chocaron el automóvil. Entonces hay que presupuestar, hay que cotizar cuánto cuesta la reparación del automóvil. No, es que como consecuencia del daño o como consecuencia de la lesión, lo que se ha producido es una pérdida de utilidades a mi patrimonio. Habrá que cuantificar cuánto es ese lucro cesante. No, en realidad es que yo he entrado en una etapa de depresión como consecuencia de haber sufrido una invalidez temporal al 60%. Ok, tendremos que establecer cuál es la medida de esa lesión, de esa afectación al estado anímico. Entonces, si estamos hablando de tutela resarcitoria, fíjense, doctores, fíjense, doctores, si estamos hablando de tutela resarcitoria, parece razonable y es más, parece prudente que antes de prestar atención a los actos que generaron el daño, preste atención a la existencia concreta, verídica, tangible, palmable de un daño. Porque si me centro en la actividad, o sea, no digo que no voy a prestar atención a la actividad, pero si empiezo prestando atención a la actividad, voy a terminar relajando los estándares para poder establecer si se produjo o no se produjo daño. Porque recuerden que un daño, para que sea resarcible, tiene que ser un daño cierto, tiene que ser un daño probado, tiene que ser un daño existente. Si es que no se comienza analizando y determinando el daño, ¿sí? El daño, o sea, el rol central que tiene el daño en materia de responsabilidad civil, pues entonces se podrían terminar indemnizando meras expectativas. Se podrían terminar indemnizando daños eventuales, daños hipotéticos. Claro, y esto adicionalmente permite aproximarse a otro problema con relación a la certeza del daño, y es que a veces, yo juego con distintos niveles de certeza. Puede ser que tengas un X porcentaje de certeza y de repente la indemnización que estás pidiendo es porque se vio limitada esa posibilidad de certeza, en esa medida de posibilidad de certeza, el daño que estás alegando. El famoso ejemplo del premio que se pierde porque no puedes participar y por lo tanto miras cuántas probabilidades tenías de ganar el premio y en función de eso se calcula la indemnización. Estás jugando con probabilidad para determinar el nivel de certeza del daño. ¿Qué duda cabe que en la responsabilidad penal, qué duda cabe que en la responsabilidad administrativa sí ponga en el centro de atención en primer lugar la conducta realizada por el sujeto? ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Pero en materia de responsabilidad civil, empiezo por la víctima, empiezo por el daño, porque eso va a ser lo que termine justificando que se imponga la indemnización. Por más responsabilidad que haya, si es que no hay daño, la tutela resarcitoria no ingresa, no entra a taller. Pero evidentemente
no solamente tengo que mirar a la víctima, no solamente tengo que comprobar que ha habido daño, sino que una vez que ha habido daño, que ese daño se ha probado, que ese daño existe, que sé que ese daño no ha sido compensado, una vez que tengo el daño identificado, ahora sí, volteo y voy y pregunto, oye, ¿quién fue? ¿Quién fue el causante de ese daño? El causante material de ese daño. ¿Quién fue? Porque a alguien le tengo que trasladar los costes económicos del daño que está sufriendo la víctima. Entonces, en la construcción de este protocolo, la propuesta que se está planteando es que luego de un primer nivel de análisis en el cual prestemos atención a la pregunta, el interés que se está, el interés que se está invocando para obtener tutela resarcitoria, si es resarcible o no, luego de ese primer nivel, la siguiente pregunta es, o el siguiente nivel de análisis es, ok, comencemos con el daño, que el daño se haya probado, y si el daño no se ha probado, ahí quedé. O sea, ya no tengo que voltear y mirar a la otra parte si es que el daño no se produjo. Si el daño no se produjo, se acabó el análisis. Se acabó el análisis. Oye, pero hubo un interés, sí, es un interés tutelable, pero que al final, cuando lo he pasado por el segundo nivel, por el segundo filtro, para determinar cuál es la entidad de ese daño, no se ha acreditado nada. No, es el estudiante de Derecho que iba a terminar sus estudios y sería un gran abogado, una gran... Eso es algo hipotético. Podemos establecer cuál es el mayor o menor nivel de certeza, pero si no tengo identificado ese daño, ¿sí? Si no tengo identificado ese daño, pues entonces no tengo que voltear al causante. No tengo que voltear al causante. Entonces, en este segundo nivel de análisis, en este segundo filtro, luego de ver al causante, perdón, luego de ver al daño, encuentro al causante. Primero voy al daño y luego al hecho generado. ¿Sí? Primero el causante y luego el hecho generado. Pero con eso, el problema no ha terminado, o el análisis no ha terminado, porque con eso solamente he encontrado al causante del daño. Hay que pasar a un siguiente nivel de análisis, el último ya. Y es reconocer que a pesar de que el causante, o a pesar de que yo pueda haber identificado el causante, no necesariamente el causante es el que termina pagando la indemnización. Como ustedes perfectamente saben, hay casos en los que el causante es responsable, responsabilidad por hecho propio, pero hay casos en los que el causante, en los que el responsable es distinto del causante. Y puedo tener a un causante que es responsable y a otra persona que no fue causante y también considerarla como responsable. En este último nivel de análisis es donde se analizan los que se denominan criterios de imputación. Dolo, culpa, riesgo, peligro. Fíjense entonces, mis estimados doctores, mis estimadas doctoras, que lo que se está proponiendo es eso, un protocolo para el abordaje un protocolo para el abordaje de casos de responsabilidad civil en 3 niveles distintos. Si los quisiéramos esquematizar, quedaría algo así. Un primer juicio de resarcibilidad, donde yo me pregunto si el interés tutelado es susceptible de protección o no. Y ahí tengo que ver qué parámetros legalmente se han establecido, ahí tengo que ver si es que hay regulación administrativa o no, ahí tengo que ver cuál es el recorrido de la jurisprudencia para establecer si ciertos intereses se terminan tutelando de forma autónoma o no. Primer nivel de análisis, juicio de resarcibilidad. Segundo nivel de análisis, juicio de causalidad. El objetivo es encontrar al causante, pero para encontrar al causante, primero tengo que saber cuál es el daño que se ha producido, porque si no sé cuál es el daño que se ha producido, ¿causante de qué? Y por último, realizo un juicio de imputación. Un juicio de imputación pensado en qué? En determinar cuál es la razón económica, cuál es la razón jurídica para trasladar el coste de la indemnización de la víctima al responsable, independientemente de si ese responsable es causante o no. Mi objetivo ahí, ¿cuál es? Encontrar al responsable.
Un análisis en 3 pasos. Juicio de resarcibilidad, saber si el interés es resarcible o no, si es susceptible de tutela o no. Segundo nivel, juicio de causalidad, donde analizo cuál es el daño y cuál es la relación de causalidad para establecer o identificar el acto generador. Y un tercer nivel de análisis donde analizo cuál es el juicio de imputación para establecer quién es el responsable. El doctor Reinaldo consulta, bajo su postura, entiendo, se asemeja más a la del profesor Espinosa, ya que el último elemento y diferenciador es la imputabilidad. No. En este caso, esta construcción, esta propuesta de protocolo está fuertemente influenciada más por los aportes del profesor Gastón Fernández Cruz y del profesor Leiser León, con un añadido que no lo esbozan de esta manera ninguno de los dos profesores, que es este análisis de resarcibilidad, que es la puerta de entrada a la responsabilidad civil. Luego viene el análisis de causalidad y luego viene el análisis de imputación. Este análisis se aleja de la posición del profesor Espinosa, estimado doctor Reinaldo, por lo menos en 2 aspectos. En el primero, en encontrar cuál es el rol de la imputabilidad. Porque normalmente se afirma que la imputabilidad, como la entiende el profesor Espinosa, como capacidad de discernimiento, está vinculado a los casos de responsabilidad por culpa. Por culpa. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es si solo, única y exclusivamente a los casos de responsabilidad por culpa, la capacidad de discernimiento termina siendo un condicionante. O en ciertos casos de responsabilidad objetiva podría serlo. Ahí hay una primera diferencia sustancial con el enfoque del profesor Espinosa. Y la segunda, que inclusive motivó un interesante intercambio de artículos con el profesor Espinosa, en donde yo afirmo que la antijuridicidad no es un elemento de la responsabilidad civil, y el profesor Espinosa tuvo la gentileza de elaborar un artículo contestando mi posición, y yo pude luego rebatir la posición del profesor Espinosa. Entonces, por lo menos, estimado doctor Reinaldo, hay esas 2 grandes diferencias en cuanto a lo que esta propuesta se refiere, que se aleja del análisis del profesor, al cual yo estimo, respeto mucho, como es el profesor Espinosa. Si lo quisiéramos incorporar o presentar de otra manera, esta sería la forma gráfica. Primero, un juicio de resarcibilidad, determinar si un interés es susceptible de tutela resarcitoria. ¿Ok? Segundo, un análisis de causalidad. Primero ver el daño, luego ver cuál fue el acto generador y encontrar la relación de causalidad entre ellos 2. Y por último, establecer el criterio de imputación. Objetivo, subjetivo. Con esto, yo ya puedo abordar casos de responsabilidad extra, ya puedo abordar casos de responsabilidad contra. Ya puedo. Porque tengo una secuencia de pasos a seguir. Ahora, no porque tenga un protocolo significa que no hay particularidades en la responsabilidad extra o particularidades en la responsabilidad por inejecución de obligaciones que yo deba obviar y decir, ok, como hay una suerte de protocolo común para ambos, pues entonces unifiquemos. No. Estas son las preguntas que hay que hacer. Es un protocolo. Las preguntas que hay que hacernos para resolver un caso. Luego hay que cuestionarnos cuáles son las particularidades que al responder a estas preguntas se presentan en la responsabilidad contra y cuáles son las preguntas o cómo se responden las preguntas al momento en que estemos en un caso de responsabilidad extra. Ok. La doctora Medina nos consulta y dice, según su posición, profesor, la antijuridicidad ya no debería formar parte del análisis de un caso de responsabilidad extra o contra. Correcto. Lo voy a justificar más en la segunda parte de la presente sesión, pero esa es mi posición. Ojo, con eso no estoy diciendo, porque a veces esto se puede malentender, no estoy diciendo que no haya actividades antijurídicas que generen daño. No estoy diciendo, de hecho las hay. Lo que estoy diciendo es si es exigible siempre y en todos los casos que la antijuridicidad está presente para estar frente a un caso de responsabilidad. Si la respuesta es sí, si la antijuridicidad
es necesaria que esté en todos los casos para que haya un caso de responsabilidad civil, pues entonces la antijuricidad es un elemento. Pero si van a haber casos en los cuales la antijuricidad se presenta y van a haber otros casos en los cuales no se presenta la antijuricidad y aún así se genera una obligación resarcitoria, pues entonces la antijuricidad no es un elemento. O sea, un elemento es el que está siempre. Un elemento no es el que a veces está o a veces no está. No es elemento, es algo contingente. Responsabilidad civil sin daño, no hay, pues. El daño tiene que estar. Responsabilidad civil sin imputación, no hay. Tiene que haber algún tipo de imputación. Responsabilidad civil sin causalidad, no hay. Porque inclusive, lo vamos a ver después del break, en la responsabilidad que se denomina indirecta, hay un análisis causal que se realiza. Entonces, imputación, daño, causalidad, ¿qué duda cabe? Son elementos indispensables de la responsabilidad. Pero a nivel de la anticuriosidad no se puede indicar lo mismo, porque existen hipótesis donde las actividades son lícitas e igual se genera una consecuencia resarcitoria. Eso lo veremos después del break. Le agradezco, doctora May. El doctor Amado nos pregunta y dice, ¿es factible alegar un daño al proyecto de vida laboral en un caso de despido fraudulento? Por ejemplo, daño a la imagen profesional y a la progresión de carrera y su incidencia en el pago de beneficios truncos, CTS, fondos provisionales y futuros. A ver, estimado doctor Amado, voy a tratar de responder una pregunta, ¿sí? Que tiene un cierto nivel de complejidad. ¿Okay? Voy a tratar de responderla de forma muy puntual. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si los proyectos de vida son resarcibles. ¿Ok? Voy a obviar por un momento esa discusión. ¿Sí? Voy a obviar por un momento esa discusión. Y voy a asumir que el proyecto de vida es resarcible. ¿Ok? Conceptualmente es resarcible. Voy a asumir eso. ¿Ok? Sí, y el profesor León ha dado muy buenos argumentos para sostener que no es resarcible. Pero voy a asumir que sí. Que es, dicho sea de paso, la posición de una gran cantidad de magistrados, que los proyectos de vida se resarcen. Y ahí es donde la pregunta tiene dificultad, porque ¿es posible que se alegue un proyecto de vida laboral en caso de un despido fraudulento? Y es importante, estimado doctor Amado, que usted haya circunscrito la figura a los despidos fraudulentos. Para repaso de todos los presentes, los despidos pueden ser de fuente legal y hay despidos que se han dado por construcción jurisprudencial. Los despidos que se han dado de fuente legal son el despido nulo y el despido arbitrario. ¿No? El despido nulo para los casos de despidos discriminatorios, de lesión a las libertades sindicales, vulneración del derecho de las mujeres embarazadas, y el despido arbitrario, por lo menos en su versión original, era el despido en el que no se alegaba causa o donde la causa no se había probado. Luego, por creación del Tribunal Constitucional, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se independiza el denominado despido incausado, ¿sí? Y se menciona al denominado despido fraudulento, que es aquel despido en el cual, a través de actividad dolosa, de actividad intencional por parte del empleador, por ejemplo, se le imputan cierto tipo de actos delictivos que puede haber considerado, que puede haber realizado, ¿no?, el trabajador, y se le crean estos cargos para luego despedirlos, aparte de otras modalidades de despido fraudulento. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, tendríamos que establecer si el despido es posible que vulnere, primero en general, el proyecto de vida. Y hay grandes razones para decir que eso no es así. Para decir que eso no es así. ¿Por qué eso no es así? Porque si nos vamos a la noción de proyecto de vida que establecía el profesor Fernández Cesareo, quiere decir que eso se produciría en aquellos escenarios en los cuales el trabajo era la única vía de realización de la persona humana posible. Pero si, por ejemplo, la persona que es despedida, luego, fraudulentamente o no, consigue otro trabajo,
Ahí no hay frustración del proyecto de vida. Asumiendo, repito, que existe un proyecto de vida. Ahí no hay proyecto de vida. Supongamos que la persona es despedida fraudulentamente y una de las consecuencias del despido fraudulento es que se pueda reponer en el centro de trabajos al trabajador. Tampoco habría frustración del proyecto de vida. Porque en el supuesto negado que el trabajo sea el único medio de realización personal de la persona, del ser humano, que es donde podríamos hablar de daño al proyecto de vida, o sea, donde es la única forma de realización de la persona, ¿sí? O sea, no hay familia, no hay amigos, su trabajo es su vida en ese escenario. Si la persona pide la reposición y el despido es fraudulento, no se frustró su proyecto de vida, porque va a regresar a la actividad que venía desarrollando. Porque el despido fraudulento genera reposición. Pero el doctor Amado le ha dado un contenido particular al proyecto de vida, porque el doctor Amado dice, en el daño a la imagen profesional y a la progresión de carrera y a su incidencia en el pago de beneficios troncos, CTS, fondos previsionales futuros, lo que pasa ahí es que el tema de la imagen profesional puede ser resarcido, pero no por afectación al daño al proyecto de vida, sino por la propia característica que tiene el despido fraudulento, que puede terminar siendo lesivo de algunos derechos fundamentales. Entonces, para resarcir el derecho a la imagen, no necesito el daño al proyecto de vida, porque he identificado el derecho a la personalidad que ha sido lesionado por el actor fraudulento cuando se está realizando el despido. Y a la progresión de carrera y a su incidencia en el pago, si es un tema de progresión de carrera, eso primero se tendrá que probar. Se tendrá que probar que esa persona tenía una progresión de carrera que realizar. Y perdonen, si es que ya se está reconociendo a esa persona algún tipo de indemnización por lucro cesante, por ejemplo, pues hay que ser muy cuidadosos en dar 2 veces la misma indemnización, porque precisamente ese lucro cesante está tomando en consideración la falta de utilidades que ingresan al patrimonio de esa persona. Y en el cálculo de ese monto tengo que incorporar las variables de afectación o no a los fondos previsionales, a la CTS, a los beneficios troncos. Ese es un tema patrimonial. Ese es un tema patrimonial. Y si te terminan pagando la CTS, que es una compensación por tiempo de servicios, y que tiene una finalidad asistencialista precisamente mientras dura el tiempo en el cual estás desempleado, pues entonces esa CTS está cubriendo, está mitigando parte del supuesto daño moral por la pérdida de progresión de carrera que se puede haber generado. Por eso, estimado doctor Amado, le decía que la pregunta que usted está formulando es una pregunta sumamente complicada porque tiene muchos ángulos. La primera línea de argumentación sería decir, no, el daño al proyecto de vida no se retrasa. Sí, esa es una primera línea de defensa. Pero en el Perú sabemos que a partir de esa línea de defensa todavía está en construcción. No podemos decir que hay una tendencia jurisprudencial a afirmar o a negar el proyecto de vida. Lo que hay es más bien una conciencia de que los proyectos de vida se resarcen. ¿Sí? Eso es muy temprano para decir si es que esto va a cambiar. Posiblemente, pero aún es muy temprano para hacerlo. Y asumiendo que es resarcible, se generan estas complicaciones. ¿Cómo impacta la reposición o no en la alegación de un daño al proyecto de vida? ¿Es necesaria la alegación del daño al proyecto de vida cuando ese despido fraudulento ha afectado la imagen y yo quiero resarcir la imagen, necesito? Parece que no. O cómo los otros beneficios sociales terminan limitando o acotando la posibilidad de que se puedan reclamar otra clase de daños, como puede ser el daño moral. El tema es tremendo, estimado doctor Amado. Yo lo que me he limitado a hacer es algunas aproximaciones que pueden servir para establecer líneas de defensa más allá de la irresarcibilidad del proyecto de vida para poder sostener si es que esto, si la alegación en los casos de despido es justificable. O sea, primero tendríamos que probar que el trabajo era la única vía de realización de la persona.
probar. No basta que se alegue, eso se tiene que demostrar. Declaración de testigos, ¿sí? Informe psicológico. Y el estimado profesor Carreón, por quien guardo una gran estima, un gran respeto, nos dice, el daño a un futbolista que se le amputa la pierna genera un lucro cesante por el... Correcto, sí, correcto, correcto. Hay una persona que no se ha identificado con su nombre. Pediría por favor que antes de que lo habiliten para que pueda hablar, pueda identificarse, porque solo sale con un nombre de iPhone, y con gusto, luego de esa identificación, podemos proceder a darle el uso de la voz. Doctora Eliana, por favor. Estimada doctora Eliana, hemos habilitado la opción para que pueda prender su micro. Le rogamos pueda hacerlo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. Ya, muchas gracias. Bien, yo he escuchado con mucha atención al profesor y quería puntualizar lo siguiente. En cuanto a las figuras que mencionó del despido fraudulento, del despido incausado, ¿por qué es que los trabajadores que han logrado que sus causas sobre este tipo de reposiciones logran la reposición y no pueden acceder al periodo de pago de remuneraciones por ese lapso en que estuvieron cesados irregularmente, injustamente, arbitrariamente? ¿Por qué es que lo solicitan vía la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Utilizando la responsabilidad civil contractual? Porque la ley no permite el resarcimiento con la reposición y a la vez el resarcimiento de pago de remuneraciones, porque son figuras jurídicas que creó el Tribunal Constitucional, ya que la única forma de retornar al puesto de trabajo, de acuerdo al Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, justamente creó una sola figura jurídica para el retorno a laboral, que es la nulidad del despido. Y como consecuencia de ello, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, el pago de la compensación por tiempo de servicio, por todo ese periodo no laborado. Es la única forma. Y en cuanto al despido arbitrario, no hay la readmisión al trabajo, solamente hay un pago indemnizatorio tarifado, que lo señala también el artículo 38 del Decreto Supremo 003, ¿no?, que he mencionado. Entonces, es ahí que se abre una puerta, ¿no?, con relación a la indemnización por daños y perjuicios, ¿no?, tanto para el despido fraudulento como para el despido incausado, ¿no? Y bueno, los trabajadores plantean, ¿no?, lucro cesante, incluso daño emergente y daño moral. Entonces, ya sabemos, ¿no?, como usted ha ido explicando, los criterios, ¿no?, para poder definir, ¿no?, la existencia del daño, para empezar, ¿no? Y bueno, y ya la jurisprudencia se ha encargado de establecer, ¿no?, cómo es que se llega a determinar ese daño, los factores de atribución, etcétera, y etcétera. Gracias, profesor, por escucharme. No, muchas gracias a usted, doctora Eliana. Ha sido muy, muy ilustradora su intervención.
Yo me voy a limitar a realizar dos comentarios con relación a la misma. Y son comentarios que les pido a los presentes, que pueden ser especialistas en derecho laboral, que las tomen de una forma generosa y caritativa, dado que vienen de alguien que no es especialista en el tema laboral. ¿Ok? Concuerdo con lo que ha afirmado la doctora Eliana en el diagnóstico con relación a que en el diseño de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que viene de la Ley de Fomento, había esta figura del despido nulo y había esta figura del despido arbitrario con diferentes consecuencias jurídicas. El despido arbitrario, la indemnización tarifada, y el despido nulo con la posibilidad de solicitar la reposición, con la posibilidad de que se compensen, que se paguen las remuneraciones vengadas, que se aporte el sistema de pensiones en el periodo que va desde el despido hasta la reposición. ¿Okay? Ahora, repito, y esto lo digo con el mayor de los respetos por los laboralistas y especialistas en derecho laboral que quizás nos acompañan en estos momentos, yo siempre me he preguntado cuál es la lógica cuál es la lógica de que en el despido nulo se generen esas consecuencias y cuál es la lógica de que en el despido arbitrario se generen unas consecuencias más limitadas. Y es una explicación que he ensayado hace poco en un evento que se realizó precisamente de responsabilidad civil en materia de despidos, y se las comparto en estos momentos. La explicación, me parece, pasa o podría pasar no por la causal que determina el despido, sino por cuál es el efecto de ese despido. Entonces, mira, no, pero el efecto del despido es uno. El efecto del despido es que se extingue la relación laboral. Ya, eso les creo que pasa, o no les creo, pero eso acepto que pasa en el despido arbitrario, que tiene un efecto extintivo. Por eso es que se le paga una tarifa. Pero en el despido nulo, yo no veo un efecto extintivo. ¿Por qué? Porque precisamente la consecuencia de ese despido nulo es la reposición. ¿Y la reposición qué cosa es? La reposición es, te despedí por razones discriminatorias. Cuestioné que ese despido es nulo por razones discriminatorias. Y estoy diciendo, señor juez, yo quiero regresar a mi centro de trabajo. Y si regresas a tu centro de trabajo, regresas en los términos y condiciones de la relación originalmente establecida. ¿Eso qué quiere decir? Que ese despido nulo no produjo el efecto que debería producir un despido, que es la extinción de la relación laboral. Entonces, ese despido nulo, al haber sido considerado como nulo, no extinguió la relación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación laboral sigue vigente. Y si la relación laboral sigue vigente, eso quiere decir que las partes pueden solicitarse el cumplimiento de las prestaciones que se derivan de un contrato que está vigente, como por ejemplo, pone el centro laboral a mi disposición porque yo quiero ir a trabajar, repónme. Oye, durante todo este tiempo no me pagaste lo que deberías pagarme, págame las remuneraciones vengadas. Oye, durante todo ese tiempo tenías que aportar al sistema de pensiones y no lo hiciste. Aporta. Lo que está pidiendo el trabajador es que se cumpla el contrato. Y si está pidiendo que se cumpla el contrato es porque el efecto que debería haber producido el despido, que era extinguir la relación laboral, no se produjo. Entonces, si uno se aproxima, no por las causales, sino por las consecuencias del despido, desde mi punto de vista, es una forma lógica con la cual nosotros podemos decir, si el despido produce el efecto extintivo, pues entonces es el caso del despido arbitrario. No puede pedir reposición, solamente pide su indemnización, porque el vínculo se acabó. Pero en el caso del despido nulo, no se ha producido un efecto extintivo, el vínculo sigue vigente y por lo tanto pide cumplimiento. Si seguimos esa lógica, que repito, la expreso con el mayor de los cariños, con el mayor de los respetos, pueden libremente discrepar, pero si seguimos esa lógica, pues entonces lo que hay que preguntarnos es, ¿qué pasa en el incausado y en el fraudulento? ¿Se extingue el vínculo laboral o no se extingue el vínculo laboral? Y si uno considera que en el incausado y el fraudulento puedes pedir la reposición, parecería que en ese caso, el vínculo laboral no se ha extinguido. Y si el vínculo laboral no se ha extinguido, puedes pedir el cumplimiento del contrato. Claro,
La Suprema, y la doctora Eliana lo ha precisado con mucha claridad, la Suprema es de esta posición que dice, no, la única vía legal establecida en la ley de productividad y competitividad laboral para que quepa la reposición es el despido nulo. Ok, ya, esa es una posición que la Suprema la ha considerado, sí. La Suprema ha dicho, esto es algo que se ha establecido en la ley, y en el encausado del fraudulento no se estableció en la ley, y yo como Suprema no puedo realizar una aplicación analógica, porque yo como juzgador no puedo terminar haciendo eso, creando una ficción. Eso es lo que dice la Suprema. No puedo crear una ficción. Lo que yo digo es, ¿cuál fue la razón por la cual en el despido nulo sí se generan esas consecuencias? Y la razón que yo veo es porque el vínculo laboral está vigente. Y a la misma razón, el mismo derecho. Si en el despido encausado y en el despido fraudulento se establece la posibilidad de reposición, es porque el vínculo laboral está vigente. Entonces debería, para ser coherentes con la habilitación de la reposición, debería concederse las remuneraciones dejadas de percibir a título remuneratorio, debería otorgarse el aporte del sistema de pensiones, y para eso no se necesita de la responsabilidad civil, porque son consecuencias derivadas de la propia constatación que el despido no extinguió el vínculo laboral en esos casos. Pero eso no quiere decir que si en el marco de un despido incausado, en el marco de un despido fraudulento y con mayor razón en el marco de un despido nulo, si se han generado daños al trabajador como consecuencia de ese despido, independientemente de las remuneraciones dejadas de percibir, independientemente del aporte del sistema de pensiones, se indemniza un daño. Porque, perdón, cuando estamos despidiendo a un trabajador por razones de discriminación, ¿no estoy vulnerando un derecho de la personalidad? Y perdón, en ese caso, ¿no se está produciendo un daño moral que no está siendo cubierto por la remuneración dejada de percibir, por el aporte del sistema de pensiones? Claro, ahí tengo una pretensión resarcitoria. No para recuperar las remuneraciones, porque esas se pagan como remuneraciones, sino para afectar o para, mejor, resarcir los otros daños que se puedan haber generado como consecuencia de ese despido. Y lo mismo se aplicaría para el despido incausado y para el despido fraudulento. Yo diría con mayor razón aún, porque alguna discusión se puede generar en el despido nulo porque tiene un régimen legal, pero en el incausado fraudulento no. Y por lo tanto, no hay ninguna restricción para que, en caso se produzcan esos despidos, no pueda haber una consecuencia resarcitoria. El doctor Carrión, eso, estimada doctora Eliana, es mi aproximación de alguien interesado en derecho civil, sí, pero no de alguien que sea laboralista. Así que soy consciente que lo que acabo de decir puede estar y debe estar sujeto a crítica. El doctor Carrión dice, pero desde el derecho de la responsabilidad civil, si resarcir es restablecer derechos, entonces reponer en el trabajo por cualquier clase de despido es cumplir con la función resarcitoria. Yo concuerdo con usted, estimado doctor Carrión, que esa es la forma como tradicionalmente se ha visto a la reposición. O a veces a la reposición se le entiende como una manifestación de tutela resarcitoria, a veces a la reposición se le entiende como una manifestación de la tutela restitutoria. Particularmente, yo creo que no es ninguna de las dos, con el mayor respeto y siempre dentro de la dialéctica académica que se presenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la reposición es resarcimiento, por ejemplo, lo que estamos analizando ahí es el aspecto extrajurídico de la reposición. O sea, sabemos que el trabajador ya no viene. Como el trabajador ya no viene, pues entonces el reintegrarlo significa que le puedo permitir el acceso, que le tengo que dar las llaves de acceso, que tiene derecho de acceso a su centro de trabajo. Ahí está la reposición. Pero eso es la forma como materialmente, como fácticamente, como en los hechos, le estamos dando al trabajador otra cosa. ¿Qué le estamos dando al trabajador? El derecho a que su contrato se cumpla. Para poner un ejemplo, para poner un paralelo,
Es como, por ejemplo, cuando decimos, hay un contrato nulo, ¿no? Y en un contrato nulo, una compraventa, se entregó el inmueble, se pagó el precio. En los hechos, ese contrato ha producido efectos, porque se ha entregado un bien, se ha transferido propiedad, se ha entregado un precio. Y en los hechos hay efectos materiales que se han dado. Pero una vez que esa compraventa se declara nula, ¿correcto? Se tiene que devolver el precio, se tiene que devolver el bien. ¿Y por qué se devuelve el precio? ¿Por qué se devuelve el bien? Porque esa compraventa no produjo los efectos. Y por lo tanto, el que vendió no puede conservar el precio y el que compró no puede conservar el bien. Si eso lo trasladamos al nivel del despido, el efecto del despido es que el vínculo se extingue. Si el vínculo no se extingue, el contrato está vigente. Y si el contrato está vigente, cuando el trabajador dice, págame las remuneraciones devengadas de percibir, lo que le está pidiendo es que le cumpla lo que debió haberle pagado y no le pagó. Eso es cumplimiento de contrato, desde mi humilde punto de vista. Y cuando le dice, quiero regresar a trabajar, le está diciendo, estoy poniendo mi prestación laboral a tu servicio, estoy poniendo mi prestación laboral a tu disposición, bríndame acceso a mi centro de trabajo, estoy pidiendo cumplimiento. No estoy pidiendo resarcimiento, es cumplimiento, desde mi punto de vista, porque estoy poniendo como premisa si el vínculo laboral se extinguió, ¿no? Si esa premisa cambia, evidentemente las conclusiones van a ser distintas. ¿Sí? El doctor Munaico, y con estos dos comentarios terminamos y vamos al break, dice, también se puede enseñar un argumento distinto para el caso de las remuneraciones demandadas en el despido nulo. Ajá. No solo tiene una finalidad resarcitoria, sino también punitiva para desalentar los despidos en situaciones graves y delimitadas por el legislador. Me parece que no todo podríamos englobarlo dentro de la responsabilidad civil si tenemos por medio la libertad de configuración normativa que posee el legislador. Sí, completamente de acuerdo con usted, el doctor Munaico, es una posibilidad de interpretarlo. Ahora, precisamente lo que yo he dicho es que las remuneraciones dejadas de percibir no tienen naturaleza resarcitoria. Sí, o sea, usted empieza diciendo que las remuneraciones no solo tienen una finalidad resarcitoria, yo diría no tienen una finalidad resarcitoria. Las remuneraciones dejadas de percibir, lo que está haciendo el trabajador es, oye, yo pude haber trabajado todo este tiempo y no trabajé. Y no trabajé porque tú no me dejaste trabajar porque me despediste. Entonces, como no es que yo no haya querido trabajar, sino que tú no me dejaste trabajar e hiciste imposible que yo trabaje, tú asumes el riesgo de que yo no haya podido trabajar para ti. Y por lo tanto, págame la remuneración de dejar de percibir. Si lo queremos ver en una lógica civilista, es una suerte de te transfiero el riesgo por haber impedido que la prestación se ejecute. Entonces, finalidad resarcitoria, desde mi punto de vista, y ahí coincidimos, yo voy quizás un poquito más allá. Usted dice, no solo tiene, yo digo, no la tiene. La remuneración de vengada no está pensando en resarcir un daño. La remuneración de vengada está pensando en que se cumple el contrato que por culpa del acreedor se incumplió, por culpa del empleador se incumplió. Eso, o sea, esta lectura, creo yo que nos aleja un poco de una visión punitiva. O sea, porque esas remuneraciones dejadas de percibir, desde mi punto de vista, no se pagan porque se quieran sancionar al empleador. Se paga porque el empleador tenía el deber de pagarlas y no las pagó por haber despedido de forma nula. Entonces, si es el cumplimiento de un deber, no hay una función punitiva ahí. Simplemente se le está reconociendo que cubra los gastos que quiso evitar con el despido, pero que ahora los tiene que reconocer. Pero, si uno comienza a explicar la lógica de la remuneración de vengada con una perspectiva resarcitoria, entiendo, estimado doctor Munaico, que esta puede ser una posible explicación y como usted bien señala, se puede ensayar ese argumento distinto. Sí. Lo que estoy tratando de dejar claro es cuáles son mis premisas. Si mi premisa es que la remuneración dejada de percibir es cumplimiento, no le puedo reconocer a eso función punitiva, porque se está cumpliendo con el deber que tenía el empleador, deber que no cumplió porque despidió ilegítimamente al trabajador. La doctora Eliana
entiendo, dice, incluso en la indemnización por despido, la tasada, se puede plantear indemnización por daños y perjuicios por daño moral, pero depende del caso y en otro proceso, completamente de acuerdo. Mucho se ha discutido si es que en el despido arbitrario también se generan consecuencias resarcitorias, pero no se presta atención que quizás más consecuencias resarcitorias puede haber en un despido que termine siendo lesivo de derechos fundamentales que en el caso del despido. Estimados doctores, estimadas doctoras, yo les agradezco mucho por sus intervenciones y por sus participaciones. Vamos a hacer un pequeño break, ¿ok? Para entrar a la segunda parte de la aplicación de estos niveles de análisis ya en específico a la responsabilidad extra y a la responsabilidad contra. Y son las 7:52. Vamos a realizar un break de 15 minutos. Así que vamos a volver a las 7 y... Perdón, bueno, ya son 7:53. Más 10. Ya, vamos a volver a las 8:10, si les parece. ¿Ok? 8:10. Excelente, profesor. Muchas gracias. Estamos de retorno, entonces, 8:10. Muchísimas gracias.